Bien, el ejercicio 4 de variable compleja de la tarea 1 nos habla sobre suponer que n es un entero positivo y w es igual al coseno de 2pi sobre n más i por el seno de 2pi sobre n. Lo que se pide es calcular explícitamente los valores de, en el literal a tenemos 1 más w elevado al cuadrado más puntos suspensivos más w elevado a la n menos 1. En el literal b nosotros tenemos 1 menos w por 1 menos w al cuadrado, puntos suspensivos, 1 menos w elevado a la n menos 1. En el literal c, 1 más w elevado a la m más w al cuadrado por m más puntos suspensivos más w elevado a la n menos 1 por m, donde m pertenece a z. Como parte de la solución, tenemos presente que se necesita una expresión de la suma de una progresión geométrica. Entonces presentamos a z como un número complejo distinto de 1 y n que pertenece a n. Entonces, igualamos a s a 1 más z al cuadrado más z al cubo más puntos suspensivos más z a la n. Tenemos que estos dos los resumimos en uno solo. Y aquí se nos presenta que s va a ser igual a 1 más z al cuadrado más z al cubo, puntos suspensivos, más z a la n. Lo que teníamos presente acá. Como s sub z, tenemos z más z al cuadrado más z al cubo más puntos suspensivos más z elevado a la n más 1. Y esto lo resumimos en z por z menos 1 igual a z elevado a la n más 1 menos 1. Una vez lo tenemos ya resumido, podemos deducir que 1 más z al cuadrado más z al cubo más puntos suspensivos más z elevado a la n va a ser igual a z elevado a la n más 1 menos 1 sobre z menos 1. Entonces, en el literal a nos quedaría que la expresión 1 más w al cuadrado más w al cubo más puntos suspensivos más w elevado a la n menos 1, esto va a ser igual a w elevado a la n menos 1 sobre w menos 1. En el literal b tenemos que z lo vamos a expresar igual a e elevado a la 2n sobre n y a z elevado a la n menos 1. Esto va a ser igual a e elevado a la 2 por pi sobre n elevado a la n. Menos 1 va a ser igual a e elevado a la 2 pi o al cuadrado por pi menos 1. Entonces, z elevado a la n menos 1 va a ser igual a z menos 1 por z menos w por z menos w al cuadrado por z menos w al cubo hasta llegar a z menos w elevado a la n menos 1. Luego vamos a tener nosotros que z menos w por z menos w al cuadrado por z menos w al cubo hasta llegar a z menos w elevado a la n menos 1 va a ser igual a z
elevado a la n menos 1 sobre z menos 1. Y si z es igual a 1, entonces 1 menos w por 1 menos w al cuadrado por 1 menos w al cubo hasta llegar a 1 menos w elevado a la n menos 1 igual a 0. Y en el literal C, 1 más w elevado a la m más w elevado a la 2m más puntos suspensivos más w elevado a la n menos 1 por m. Esto va a ser igual a w elevado a la n por m menos 1 sobre w elevado a la m menos 1. Entonces, en este punto, podemos observar que en el caso en que la razón w elevada a la m es igual a 1, sucede que cuando m es un múltiplo de n, entonces es igual a n. Y así damos por concluido el ejercicio.